La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mi nombre es Edwin Mena y esto es Conquistando tu Paz. Quiero compartir con usted un tema apasionante. A mí me apasiona, a mí me llena el pensar en el tiempo cuando Jesús hablaba con la gente. Yo lo imagino, y tal como lo dicen los evangelios, sentado en una piedra, sentado en un tronco, debajo de un árbol, conversando con la gente. Y qué privilegio más grande el que la gente tenía de acercarse a oír las palabras de Jesús directamente. En este momento en que estamos viviendo igual, el escuchar la palabra de Dios, el abrir la Biblia y escuchar, oír la voz de Dios, es el mismo privilegio. Yo creo que es un privilegio que Dios le ha dado, que en este día usted pueda contar con un medio en donde oír la palabra de Dios. Todas las veces que por televisión, que por radio, que usted pueda acercarse a una iglesia y oír la palabra de Dios, es un enorme privilegio que usted debe atesorar en su vida. En esta ocasión en que estoy leyendo, en el Evangelio de Lucas capítulo 15, del versículo 1 en adelante, Jesús estaba hablando a la gente y me encanta estas tres parábolas que Jesús utiliza para exponer la palabra a la gente que le estaba escuchando. Pero antes de comenzar y compartir un poquito esta parábola que Jesús estaba utilizando, yo quiero que veamos ese contexto maravilloso. Dice que publicanos y pecadores se acercaban, ¿para qué? Para oír a Jesús. Pero dice también en el versículo siguiente que fariseos y escribas se acercaban también, pero para murmurar a Jesús. En este momento en que estamos viviendo también, hay mucha gente que se acerca para oír a Dios, pero hay mucha gente que se acerca para criticar. A veces, de Dios no podemos decir nada, pero lo decimos de los obispos, de los pastores, lo decimos de las iglesias, lo decimos de los músicos, lo decimos de quienes salen por la televisión, lo decimos, si anda un buen carro, pues lo criticamos porque anda un buen carro, si anda a pie, lo criticamos porque anda a pie. No, a veces de muchas maneras nosotros no sabemos cómo, pero en este momento yo lo que quiero recomendarles es la manera en que usted debe de aprovechar la circunstancia cada vez que usted pueda oír las palabras de Jesús. Y es que en esta ocasión Jesús estaba contando una parábola que a mí me llama muchísimo la atención. En primer lugar, habla de un hombre y ahí dice de una persona que pastoreaba ovejas. Dice que ¿cuál de ustedes si tiene 100 ovejas? Y viendo que se pierde una, no deja a las 99 por ahí y se va a buscar esta oveja que se había perdido. Ahí yo me he puesto a pensar, ¿por qué es tan importante una oveja? Bueno, nosotros en este momento no conocemos mucho, aunque en este momento hay algunas personas que sí se dedican a producir ovejas. Nosotros en nuestro contexto casi no las conocemos, pero ¿cuál era la importancia? Yo me he puesto a imaginar y bueno, habían dos cosas muy importantes. Uno, que era el factor económico. Bien que mal, en este momento serían nuestros trabajos los que nos generan, con la situación económica de nuestros países, principalmente en Centroamérica, nuestros empleos son los que nos generan la forma de vivir. Pero algunos tienen su propio negocio, tienen una soda, tienen un restaurante, tienen diferentes cosas para surgir, para suplir las necesidades básicas del hogar. En ese momento eran las ovejas, y yo creo que el que tenía 100 ovejas era millonario, era una persona que tenía para comer todo el año. Era una persona que tenía bastante, esto podía intercambiarlo, de ahí obtenía leche, de ahí obtenía lana, de ahí obtenía la carne, podía vender, podía intercambiar y podía comer de esos beneficios que él tenía. Entonces, cuando dice que era la importancia básica de esta oveja perdida, porque yo me encuentro en uno de los versículos, en el versículo 5 y versículo 6, que cuando encontraba esta oveja perdida, la ponía gozoso sobre sus hombros y caminaba hacia su casa, y una vez que estaba en su casa, congregaba en su casa, reunía en su casa a los vecinos y hacía fiesta porque su oveja que se había perdido había aparecido. Y en el caso espiritual, yo también pienso que la oveja tiene una posición lindísima en la vida espiritual, porque el pastor, y hablemos acá del pastor del mismo Jesús, tiene un amor inmensamente grande sobre su oveja, un amor grandísimo sobre la gente que no se ha acercado a Dios.
e incluso sobre la gente que ya se ha acercado a Dios. Y la parábola que sigue, en una parábola del hijo pródigo, yo comprendo ambas posiciones. La posición de aquella persona que está lejos del camino de Dios y la posición de aquella persona que está intentando caminar para Dios. Ambas personas tienen probabilidades de seguir adelante en el ámbito en que están, o ambas personas tienen la probabilidad de deslizarse, de cambiar de ritmo, de cambiar de rutina. La Biblia me cuenta de esta parábola del hijo pródigo que había un padre de familia que tenía 2 hijos. Y dice que un día el menor de ellos, casualmente el menor, se acerca al padre y le dice: yo quiero que me des la herencia que me corresponde porque quiero irme de acá. Ahora, si usted tiene su hogar, usted tiene su papá y su mamá, usted es un joven, usted es un niño, usted es un adulto pero vive en su casa y nunca ha valorado la importancia y lo lindo que es compartir en un hogar principal, ojalá en un hogar cristiano o un hogar de buenos principios. Y a veces los hijos, esto se da muchísimo en Estados Unidos, los jóvenes ya de 16, 17 años ya no viven en sus casas. Se van, se separan de sus casas. Yo quiero hacerle una recomendación en esta hora. Por favor, tome en cuenta el valor grandísimo que tiene el hogar. Fuera del hogar usted no va a conseguir ni la paz, ni la tranquilidad, ni el ambiente que va a lograr en su hogar. Yo he tenido la oportunidad, espiritualmente hablando, de estar en el hogar de Dios y he tenido la oportunidad de estar retirado. Yo prefiero 1000 veces estar en el hogar de Dios. Dice la Biblia en esa parábola que está bien, su papá tomó los bienes, los repartió, le dio a sus 2 hijos, al mayor y al menor, por partes iguales, y el menor tomó la decisión de coger sus cosas e irse. Y la Biblia dice que se fue a una provincia lejana, pero su otro hermano, el hermano mayor, a pesar de que tenía las cosas que su padre le había dado, decidió quedarse en casa. Y una vez que éste tomó sus cosas y se fue, la Biblia me indica 3 cosas. Número 1, que se fue lejos. Número 2, que vivió perdidamente. Y número 3, que malgastó sus bienes. Tal vez el orden lo invertí, pero se fue lejos, malgastó sus bienes y vivió perdidamente. Dios quiere que nosotros vivamos en una familia, en esa familia espiritual. Pero muchos de nosotros, y usted lo puede ver desde el principio del mundo, si usted ha leído la Biblia, si usted ha escuchado la historia de Adán y Eva, Dios nos hizo con la idea de que nosotros estuviéramos juntos. Dios nos hizo con la idea de que estuviéramos unánimes con Él. Pero en algún momento nos ha tomado la ventaja el enemigo y nos ha hecho retirarnos, nos ha hecho alejarnos, nos ha hecho vivir lejos y vivir perdidamente, malgastar las cosas, desaprovechar los bienes que Dios nos ha dado. Y a veces llega el momento en que nosotros debemos pensar cuál es el mejor lugar. El joven mayor de esta familia, a pesar de que también tenía sus cosas, decidió quedarse en casa. Y cuando el primero decide tomar las cosas e irse, la Biblia me narra que malgastó sus cosas. Yo no sé cuánto tiempo estuvo, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pero estuvo lejos mucho tiempo. Malgastó sus cosas. Una vez que estuvo sin nada, una vez que hubo gastado cada una de las cosas que llevaba, empezó a haber hambre en esa provincia y dice que él tuvo que buscar, al parecer, según yo entiendo en este versículo, nunca se preocupó por buscar un trabajo, nunca se preocupó no, simplemente gastó las cosas que llevaba. Bueno, llevaba buena plata, un día estaba en un bar, otro día estaba con mujeres, otro día estaba en los mejores restaurantes. Bueno, estoy simbolizando porque en ese momento quizá no había restaurantes, pero donde quiera estaba gastando su dinero. Y cuando vio la situación perdida, cuando hubo tocado fondo, dice que se acercó a uno de los ciudadanos que tenía una crianza de cerdos y le dio trabajo como peón, pero un trabajo mal pago. De hecho no se le pagaba y él deseaba comer de la comida que estaban comiendo los cerdos y la Biblia dice que ni siquiera eso le permitían. Fue entonces cuando este hombre decide y dice: yo voy a volver a mi padre y yo le voy a decir: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, recíbeme como a uno de sus jornaleros. Para un hijo que lo tenía todo, pensar en esta forma, pensar en esta actitud de decir: voy a llegar donde mi papá, donde yo era dueño de todo, y decirle: he pecado contra ti,
por lo que no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto para él ya era muy duro, ya era muy difícil. Tomó la decisión, tomó sus cosas, lo poquito que le quedaba y regresó a casa. Pero la Biblia dice que cuando iba regresando a casa, apenas su padre alcanzó a verlo, su rostro le cambió. El padre se alegró y dijo: recíbanlo, vístanlo. Bueno, después de que lo abrazó, lo besó, pónganle en los mejores vestidos, pónganle en un anillo y hagamos una fiesta. Escojan el mejor carnero porque este hombre que se había perdido, mi hijo que se había perdido, ha regresado. Entonces, una vez que estuvo en casa y estaban haciendo la fiesta de bienvenida y toda la fiesta que yo estoy seguro que Dios está preparando para cada uno de los que podemos volver a Dios, dice que este joven, el otro, el que estaba en casa, venía llegando posiblemente del trabajo, no sé, tal vez andaba cogiendo café, andaba haciendo algún trabajo en la empresa, en el lugar de su padre. Cuando llegó y vio la fiesta, preguntó a la gente: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay fiesta? Entonces la gente le informa: es su hermano, el que se había ido y ha regresado. Entonces su padre ha organizado una fiesta para celebrarle la bienvenida. Y este hombre se enojó. Y usted conoce tal vez la historia y la ha escuchado. Este hombre se enoja y dice: pero ¿cómo es posible que a mí? Y le reclama a su padre: ¿cómo es posible que yo he estado tanto tiempo y no me ha dado ni un carnero para celebrar con mis amigos? Y a este que se va, malgasta su fortuna, desperdicia las cosas, vive perdidamente, regresa y le hace una fiesta de bienvenida. ¿Cómo es posible? Yo quiero decirle que así como este hermano, también hay muchísima gente que no ha experimentado el gozo de Dios, a pesar de que está dentro y en este ambiente espiritual en donde Dios está dándole las cosas, no ha podido ver que realmente todo lo que tiene le corresponde y no ha podido hacer uso. ¿Sabe una cosa? Las maravillas de Dios son grandes. Ahí Dios ha previsto para usted, ha previsto grandes cosas espirituales. La Biblia dice, y voy a ir brevemente al libro de Efesios capítulo 3 y versículo 18, dice que para que seáis plenamente y capaces de comprender. Número 1, comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y número 2, conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ya sea que usted sea uno de los que están dentro de una iglesia, pero que aún no se ha dispuesto a recibir esa gracia de Dios, o si es uno de los que está como el hijo pródigo, que ha malgastado sus bienes, que ha desperdiciado sus cosas, es tiempo de que se vuelva a Dios y le diga: Señor, yo quiero experimentar su anchura, yo quiero experimentar la longitud y la profundidad de las cosas espirituales de lo que tú me ofreces. En este momento yo le invito para que usted haga una oración conmigo. He estado compartiendo de aquel hijo pródigo que fue y malgastó sus cosas. ¿Cómo está su vida? ¿Ha usted caminado correctamente y adecuadamente delante de Dios? ¿O ha desperdiciado la oportunidad que Dios le ha brindado? Si es así, en esta hora usted puede decir conmigo: Señor Jesús, así como el hijo pródigo de esta historia le dijo: he pecado contra Dios y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En esta hora, dile: Señor, hazme, recíbeme. Y yo estoy seguro que a partir de hoy, Dios no solo te va a recibir, sino que te va a coronar, te va a vestir y te va a poner el mejor anillo. En esta hora, yo espero que esta palabra pueda ser de bendición para su vida y esperamos vernos en un próximo programa. Bendiciones. Cuando lloras por las veces que intentaste